tal? Bienvenidos al último Murcia Ciclismo TV de la temporada, 27 capítulos desde el pasado mes de octubre y finalizamos con el resumen de las dos últimas jornadas de la cuarta edición de la Ruta de Cadetes a la región de Murcia con su tercera etapa que ya están viendo, con salida en Zarzadilla de Totana y final en La Paca, y con la cuarta finalizando en Torres de Cotillas. Y la Ruta de Cadetes comenzaba a decidirse aquí, en Zarzadilla de Totana, en la etapa que recorría Espartaria, la conocida zona de las tierras altas de Lorca, un recorrido sin par, un recorrido de continuos sub y bajas, de muchos toboganes, un recorrido, como decimos, complicado, y en el que el equipo del líder, Joan Martí Benassar del Respetat 1,5, tendría que estar muy atento para salvar todos los intentos de fuga de la jornada. Momentos ya previos de la salida de esta tercera etapa de la Ruta de Cadetes en Zarzadilla de Totana, aunque pertenece a Lorca, imágenes del líder del Balear, Joan Martí Benassar, también con maillot rosa, el líder de los jóvenes, ahí le tienen, Carles Ferrer, y los demás corredores liderando las clasificaciones, Daniel Jauli la montaña, José María Castillo las metas volantes, y este es el corte de cinta entre José López Tortosa y José Miguel Martínez, presidente de la Fundación Miguel Caballero, el culpable de que la Ruta de Cadetes partiera desde aquí, desde la Zarzadilla de Totana, en la tercera etapa. Se partía a las 10 en punto de la mañana, por delante 57 kilómetros prácticamente sin descanso, no había 300 metros rectos, siempre curva contra curva, muy difícil perseguir a las fugas, por eso tuvo especial mérito, como decimos, el trabajo de los equipos interesados en controlar y en que no se marchase nadie con más de 15-20 segundos. Esta que están viendo ya es la salida lanzada, dirección a las terreras, y este es el primer ataque de la jornada a cargo de Javier Carrillo, el murciano de Valverde Team. Carrillo, que están viendo, fue el primero en moverse y también fue el corredor en contar con una mayor diferencia sobre un pelotón siempre comandado, ahí lo están viendo, por corredores del Respetado 1,5, también por ese maillot amarillo y negro de la Academia Maté, el conjunto cadete del corredor Luis Ángel Maté, el marbellí de Cofidis, y más corredores también en cabeza de Valverde Team. Ahí tiene a Pedro Antonio Rodríguez, a Diego Sánchez, ciclistas de la Academia Maté muy atentos desde los primeros kilómetros. Tan solo compitieron 5 corredores, pero es de justicia destacar el papel de los andaluces, y este que están viendo, ahí lo tienen, Cristian Fernández también intentándolo en solitario. A Cristian se le uniría más tarde Marcos Blaya, pero en este terreno de descenso las diferencias apenas superarían los 5 segundos. Nuevo grupo de 7 corredores con Víctor García también del conjunto Respetado 1,5, y como decimos, un inicio alocado, un inicio con muchos saltos, muchos corredores intentando abrir hueco, camino del giro a la derecha donde comenzaba el único puerto de montaña puntuable de la jornada. Antes de ese giro había que pasar por Zarcilla de Ramos, donde estaba la primera meta volante de la jornada, y hasta ahí, como están viendo, todavía llegó el pelotón compacto, mucha velocidad, no se paró en esta primera parte de carrera, como están viendo de nuevo los ataques, grupos de 7, 8 corredores, ese que están viendo, el dorsal 85 del Rupamo Biker, también uno de los destacados, el dorsal 95, Jesús Tejero del Rupamo Biker, el manchego, y ese es el paso por el premio de la montaña, con primera posición para Daniel Jauli, segunda para Joan Martí Benassar y tercera para Oliver del Club Ciclista Roldán. Los saltos eran continuos, diferentes corredores, ese que estaban viendo era Pedro Alberto García, este también del conjunto Rupamo, el dorsal 93, se trata de Ángel Montes, pero de nuevo los corredores de la Academia Maté, muy atentos en cabeza de carrera, sabedores de que contaban con uno de los velocistas más importantes de esta prueba. El líder Joan Martí Benassar, que casi siempre circuló delante, cuando tuvo que bajar siempre lo hizo acompañado por sus compañeros, por los corredores del Respetado 1,5, y este que están viendo también fue uno de los corredores más activos de la jornada, Diego Sánchez, en compañía ahora de Miguel García del conjunto Arocam Cartagena.
Diferencias siempre mínimas aquí eran alcanzados por José María Castillo, el líder de las metas volantes del conjunto Roldán. Y ahí están viendo el paso también por la meta volante de Coy. Primera posición para Miguel García, segunda para Diego Sánchez y tercera para José María Castillo, que certificaba de esta manera su maillot rojo de líder. El chaval que estaban viendo también con maillot naranja es Alejandro Navarro, que tenía una jornada muy especial ya que se llegaba a su casa. Es un ciclista de la PACA de primer año cadete y lo tienen atacando al paso por Coy. Ciclista muy valiente que no solo terminaría como el mejor murciano, sino que sería uno de los corredores más combativos en esta ruta de cadetes. Alejandro Navarro siendo neutralizado en primera persona por Joan Martí Benassar a la salida ya de Coy. En este punto se partiría el pelotón en dos grupos, un primero que están viendo con unas 40 unidades y un segundo que llegó a perder en torno a 25-30 segundos con 20 corredores que eso sí conseguirían contactar antes de finalizar la etapa en la PACA. El director del respetado 1,5 siempre insistente pidiendo a sus corredores que marcharan en las primeras posiciones, que había que estar muy atento, y ese que están viendo también Marcos Blaya, el velocista de Valverde Team, Álvaro Pujante también a cola de pelotón de Aerocamp Cartagena, y corredores de aquí sí, a un ritmo un poco más lento. Esto es lo que permitió que el grupo segundo con los 20-25 corredores pudiera volver a cola de este primer pelotón. De nuevo los saltos, Pedro Antonio Rodríguez, Rafael Escribuela, muchos ataques, muchos movimientos, pero como están viendo nadie consiguió abrir hueco, tampoco Rubén González en primera posición del Club Ciclista Roldán, y al final se llegaría a la PACA con el pelotón compacto con todos los corredores después de una espectacular jornada de ciclismo. El último ataque serio de la jornada a cargo de Daniel Hawley, quien conseguía además vestirse de nuevo con el maillot azul de líder de la clasificación de la montaña. Su rueda Juan Ismael Moreno de Aerocamp Cartagena, entre los dos de los murcianos seleccionados, preseleccionados mejor dicho, para el Campeonato de España Escolar, que este año se celebrará en Lorca el próximo fin de semana del 3, 4 y 5 de julio. Y como decimos, de nuevo Joan Martí Benassar muy atento aquí con Rubén González, con Cristian Fernández de la Academia Mate, abortando todos los intentos de escapada en este terreno llano antes de llegar a la carretera principal, donde se abordaba el final de etapa hasta la PACA y se giraba a la derecha en los últimos 200 metros con el ataque de Fernando Beltrán para finalmente llegar al sprint masivo del día. Último movimiento de Diego Sánchez, que acabaría descolgándose tras intentarlo. Era un corredor que no jugaba nada en la general, lo probó en varias ocasiones, no tuvo suerte, y este también, ataque del compañero del líder de Joan Martí Benassar, en concreto de Mateu Gamundi, que vestía el maillot rosa que le correspondía a Carles Ferrer, y más nuevos movimientos llegando, de nuevo Pedro Antonio Rodríguez, corredores como Carles Ferrer, corredores que trataron de romper un sprint masivo. Ahí están viendo a 60 por hora, eso es una barbaridad para corredores que tienen limitado el desarrollo, que tienen muy complicado coger altas velocidades. Recuerden que tanto en cadetes como en junior deben ir con un desarrollo aceptado, adecuado por la Federación Española, y por lo tanto no resulta nada sencillo conseguir esas altas velocidades de 60 por hora que estaban viendo. En la aproximación ya a la PACA, Valverde Team trabajando en favor de Marcos Blaya, también respetado 1,5, Academia Mate, Aerocamp Cartagena y Roldán. Esto ya es la PACA, último kilómetro, lanzadísimo el sprint. Fallo, lo están viendo ahí, de Marcos Blaya, que se le salió la cala, y por delante el andaluz Cristian Fernández, en solitario, de manera muy autoritaria, lograba el triunfo en la tercera etapa de la ruta de cadetes. Ha sido, la verdad, es que es muy rápida, ha habido siempre muchos parones, y al final aquí en el último 5 kilómetros el equipo me ha ayudado mucho para colocarme adelante, y al final el sprint aquí he entrado a la última curva primero y me lo podía llevar. Muy contento el corredor de la Academia Mate, la PACA, que recibió a los participantes de esta ruta de cadetes con toda la alegría que merece una competición de este tipo, celebrando también el resto de corredores, el resto de podios, como el de María Gázquez como primera chica. Esperaba acabar más tarde y he conseguido subir el puerto con ellos y muy contenta.
Rubén González, segundo clasificado en la etapa, también el corredor manchego del Rupamo Biker y el podio completo con los 3 mejores del día. En la curva me encontraba bien de fuerzas y eso, y gracias a mi compañero hemos hecho buena posición. En el resto de clasificaciones, Daniel Jauli recuperaría el maillot de la montaña y José María Castillo vestiría de nuevo como líder de metas volantes. Es imposible, ¿no? Hemos salido con la mentalidad de atacar desde el principio, pero el terreno no era el más favorable y los equipos se han organizado muy bien y era imposible casi irse. Lo hemos intentado, pero vaya, combativo era hasta el final, que le hemos lanzado el sprint a Marcos y no ha podido ser, pero bueno. Mejor equipo de nuevo, el respetado 1,5, el conjunto de Giria, el conjunto del líder Joan Martí Benassar. Estaba hoy un poco más descontrolado, pero salíamos a los ataques y bueno, cogiendo todas las escapadas que podíamos. Sí, porque justamente los compañeros no estaban delante y he tenido que ir yo, pero bueno, no, ningún problema. Primer joven, Carlas Ferrer, el valenciano del equipo Gandía, que vestiría de rosa, y como estábamos comentando anteriormente, también José María Castillo, líder de las metas volantes. Por último, Alejandro Navarro, el corredor local, primer murciano y corredor más combativo de la jornada. Y la general de esta cuarta edición de la Ruta de Cadetes se decidía su último día, domingo por la mañana, en Torres de Cotillas. Se pensaba, se insistía mucho entre los corredores en la salida, que iba a ser una jornada sencilla, que iba a ser un circuito llano de unos 6 kilómetros al que había que dar 9 giros, pero nada más allá de la realidad. Terminaría siendo sin duda una de las jornadas más difíciles, más complicadas, como así reconocerían todos los participantes al término de la etapa. Y es que hubo batalla prácticamente desde el comienzo en este memorial. María Inés Vicente, también de Ciclos Arabia, los jueces en el momento previo, los equipos que querían ganar la Ruta de Cadetes, la Academia Mate, Aerocamp Cartagena, Valverde Team, Gandía, Roldán, estuvieron muy incisivos contra el equipo del líder, contra este maillot amarillo de respetado 1,5 frente a Joan Martí Benassar. Y esta calma que había a las 10 de la mañana antes de la salida contrastaría con los palos que se darían durante las 9 vueltas al circuito. El corte de cinta, el concejal de deportes de Torres de Cotillas, Antonio Sarabia, de Ciclos Arabia, y José López Tortosa como presidente de la Federación Murciana de Ciclismo. Ya les decimos, 9 vueltas, circuito de poco más de 6 kilómetros, un recorrido en su principal parte llano, pero con una subidita que también marcaría diferencias, paso por la montaña en esta misma subida en el cuarto y séptimo giro y puntuable de meta volante en tercera y sexta vuelta. Ya tienen ya una de las principales novedades de esta cuarta y última etapa de la Ruta de Cadetes, el conjunto de Calpe, el restaurante Zafiro mayor rojo y negro, donde compite uno de los grandes dominadores de la categoría cadete a nivel nacional, el valenciano Eugenio Sánchez. Eugenio, que ya conocía la Ruta de Cadetes, no en vano el pasado año fue uno de los más combativos en su debut en la categoría, y aquí ya están viendo uno de los primeros ataques de la jornada a cargo del dorsal 98 de la Academia Mate, Carlos Javier Ponce, otro de los ciclistas que se dejaría ver en varias ocasiones en esta cuarta y última etapa. Ponce, acompañado por un corredor del restaurante Zafiro, Carlas Marco, también por el respetado 1,5, como decimos, prácticamente no hubo descanso, ataques desde la primera vuelta hasta ya en la segunda, de momento no había puntuables, en la tercera sí que había que ver los puntos de las metas volantes que prácticamente tenía en el bolsillo José María Castillo, pero que todavía no estaba decidido, y como estábamos comentándoles, pues eso, ataques tanto en el llano, en la subida, en la bajada. Ahora era el dorsal 97 Antonio Villegas, también el 85 del Aerocamp Cartagena Juan Ismael Moreno. También ahí tienen a Pedro Antonio Rodríguez, muy activo, muy atento, y también a Carlas Ferrer, un corredor de primer año, como
identifica ese maillot rosa, pero que no abandonó durante toda la ruta de cadetes las primeras posiciones. Primer paso por la meta volante con la primera posición para Juan Ismael Moreno de Arocamp Cartagena. Y están viendo que no hay descanso. Les hemos resumido un poquito los muchos ataques que hubo en esta cuarta y última etapa. Ahora es Alejandro Navarro el que lo intenta, el primer murciano de la general. De nuevo, más ciclistas de Restaurante Zafiro. Daniel Hawley, que lo tendría muy complicado para mantener su maillot azul de líder de la montaña. Y por atrás siempre respetado 1,5. Ahí lo están viendo, el maillot blanco, verde y también naranja del conjunto de Giria, tratando de echar abajo todas las escapadas peligrosas, que en un circuito así, con diferencias tan pequeñas en la general, prácticamente eran todas. Pero Benassar no solo quería el maillot amarillo que portaba de la general, también quería recuperar su maillot de la montaña y por eso debía puntuar en los dos pasos. Ahí están viendo en esta cuarta subida ya, el primero de los puntuables de la montaña, y superar a Daniel Hawley. Ahí lo tienen, el ataque del ciclista balear en solitario, sumando sus 3 primeros puntos y dando el primer paso para asegurar su maillot azul de la montaña, que ya veía complicado. Un Daniel Hawley muy activo, muy potente en las subidas, pero con poca punta de velocidad para este tipo de subidas un tanto tendidas. Breves segundos de respiro, un poquito de calma antes de comenzar el quinto giro, ya prácticamente el ecuador de la etapa. De nuevo ataques de Arocamp Cartagena, sabedores el equipo dirigido por Pedro Conesa de que no cuentan con un velocista quizá para poder disputar los triunfos de etapa. Se filtraron prácticamente en todas las escapadas. Ahí están viendo de nuevo a Rafael Escrihuela, quinto paso por línea de meta, 4 vueltas para el final, y el ataque de Miguel García, un ciclista murciano muy activo, muy duro, que eso sí terminaría retirándose por problemas en la espalda. Miguel, que lo intentaba, que no es de rendirse. Comentaba su director al término de la etapa que si se bajó es que tenía que dolerle muchísimo, porque es un corredor acostumbrado a sufrir, a dar el máximo, a intentar todo como pueda, pero esta vuelta la consiguió terminar en parte en cabeza, pero finalmente tendría que bajarse justo cuando están viendo a las 5 chicas que se incorporarían en carrera justo en este paso por la montaña. Miguel García, que como estaban viendo sería atrapado por Carlos Javier Ponce del conjunto Academia Mate y por Marco del Restaurante Zafiro. Los tres conseguirán un margen de unos 10-12 segundos respecto a un pelotón siempre comandado primero por el equipo del líder, el respetado 1,5, también por Valverde Team, que no consiguió filtrar hombres en esta escapada. Al paso por meta, a 4 vueltas del final, la diferencia mínima, también el grupo deportivo Llopis, un equipo que cuenta con Raúl Granados, que ha sido otro de los grandes nombres de esta ruta de cadetes, y el paso por la meta volante con la primera posición para Miguel García. Hay que comentar que hubo varias caídas en la primera parte del circuito, aunque eso sí, los corredores más afectados consiguieron reintegrarse, sobre todo Raúl Conesa, que tuvo que hacerlo en solitario, y algún hombre también del equipo Roldán, como Rubén González, que contó con el apoyo de su equipo para poder reintegrarse a cola de pelotón. Y de nuevo los ataques con Daniel Hawley, con Carlas Ferrer, con Rafael Escrihuela, hombres del Gandía, que eran realmente la máxima oposición que tenía un Joan Martí Benassar, que contaba con solo 6 segundos de ventaja en la general. Y aquí al paso por meta, uno de los movimientos clave del día. Último paso por la montaña, de nuevo Joan Martí Benassar aseguraba su maillot azul. Daniel Hawley no podía hacer nada, como decimos, ante la mayor velocidad del ciclista balear, que se aseguraba ya así su primer triunfo aquí en la ruta de cadetes, y a falta de 2 vueltas y media llegaría, como estábamos comentando, el ataque más duro de la jornada, el ataque que estuvo muy cerquita de conseguir la victoria en la cuarta etapa.
Siempre eficiente, siempre el gran servicio de los banderas amarillas aquí en la región de Murcia, en Alicante, de BLP, de Vickers Logística, unos profesionales siempre que aseguran la seguridad de los corredores. Aquí de nuevo atacando corredores de Gandía y aquí lo tienen, el dorsal 73, Carlos Linares, Restaurante Zafiro, el corredor que más cerca estuvo de llegar en solitario a la línea de meta de Torres de Cotillas. Linares sería cazado, pero lo intentaría de nuevo. Ahí lo tienen, el corredor del Restaurante Zafiro, muy insistente, no en vano. Se llevó para Calpe el maillot azul como mejor hombre en la combatividad, como ciclista más activo. Y esto ya es a falta de vuelta y media. Linares muy cerquita al pelotón, pero no se rendiría. Insistiría, seguiría y al paso por meta, última vuelta, contaría con una ventaja que incluso pudo haber sido definitiva si por atrás no se hubiera organizado de esa manera el pelotón. Última subida ya para el corredor valenciano, para Carlos Linares, muy cansado, dándolo todo, sabía que tenía la victoria complicada, pero que podía lograrlo, por eso está ya este terreno de bajada, solo 3 kilómetros a meta, a tope, 2 kilómetros a meta y aquí ya sí, se acabaría su aventura, cazado por un pelotón comandado por los hombres de Academia Mate, pensando que podían repetir el éxito del día anterior de Cristian Fernández en la Paca, pero esta vez sí, Valverde Team tuvo éxito, Marcos Blaya por la izquierda y le tienen el muleño logrando la primera victoria murciana en esta ruta de cadetes y confirmando su gran momento de forma que ven la alegría de todo el equipo, primer triunfo de la temporada, felicitándose con Daniel Jauli, con Diego Sánchez, con Alejandro Navarro, muy contento también María Gázquez, la mejor chica de esta ruta de cadetes, el muleño celebrando su éxito. Fue una tarde dura, más que nada por haber perdido la carrera por un fallo técnico, pero bueno, yo creo que hoy las penas se han ido. Gracias a todo el equipo que ha trabajado fenomenal durante toda la carrera y por fin se ha podido ganar una carrera que este año ya estábamos deseándolo. Hemos tenido muchos podiums, pero nos ha faltado ganar. Hoy ha llegado el día. Satisfecho por su triunfo, por el buen trabajo del equipo, por el buen remate individual en esta cuarta etapa, sobre todo después del pequeño error de la tercera que le costó no poder disputar la etapa. Y aquí Alejandro Navarro como mejor murciano. Bastante bien por lo que yo pensaba en el primer día, cuando perdí tiempo ya pensaba que la vuelta estaba perdida, pero el segundo día cuando nos metimos en la escapada recuperé el tiempo y volví a entrar en la general y creo que bastante bien. El podio con los 3 mejores del día, tercer clasificado Cristian Fernández de la Academia Mate, segundo Denis Vulcan del Grupo Deportivo Llopis y ganador Marcos Blaya. Entre las chicas, triunfo para Melissa Gómez del Club Ciclista Almoradí y Gandía, mejor equipo de esta cuarta última etapa. Sí, bastante dura. A mí, sobre todo a mí, que yo no soy escalador, se me ha hecho eso durísimo. Más sigo con la lesión igual y no tenía que haber corrido, me ha dicho el médico que no corra y bueno, hemos intentado llevárnoslas, pero bueno, no la hemos llevado, que es lo bueno y ya está. Sufriendo, pero conseguía mantener José María Castillo el líder de las metas volantes, Alejandro Navarro, que sería el mejor murciano, Joan Martí Benassar, el líder de la montaña. De líder de la general no, pero de primero sí y la general ahí delante. Creo que segundo o tercero. Cara de niño entre Carlas Ferrer, el mejor joven de la ruta de cadetes, y este que están viendo es Carlos Linares, el más combativo, recogiendo el premio de Antonio Sarabia. Pues un balance bastante positivo. En las Torres de Cotillas queremos seguir apoyando el deporte, el ciclismo y sobre todo el ciclismo base, como una vez más coger la cuarta etapa de la ruta cadete de la región de Murcia. Clasificaciones finales de la cuarta etapa. Primera posición para Marcos Blaya de Valverde Team, 1 hora 28 minutos 1 segundo. Mismo tiempo para Denis Vulcan del Grupo Deportivo Jockey, para Cristian Fernández de la Academia Mate, Rafael Escrihuela del Gandía y quinta posición para Raúl Conesa de Valverde Team. En la general final, victoria para Joan Martí Benassar del Respetat 1,5 con 6 horas 4 minutos 36 segundos, segundo a 6 segundos Raúl Granados del Grupo Deportivo Llopis, tercero también a 6 segundos Carlas Ferrer del Gandía,
cuarto también a 6 segundos, Rafael Escribuela del Gandía, y quinto a 35 segundos y mejor murciano, Alejandro Navarro. Ha sido, en las primeras vueltas eran ataques todo el rato y al final todo el mundo se ha puesto muy nervioso para poder llegar al sprint o intentar una escapada, y bueno, sobre todo los que estaban más cerca de la general, intentar atacar y quitarme los segundos que llevaba sobreventaja sobre ellos. Y bueno, he pinchado en la antepenúltima vuelta y ahí sí que me he puesto bastante nervioso, pero bueno, ha habido un parón y menos mal que he conseguido enganchar en ese momento. Nada más, con el triunfo de Joan Martí Bennassar nos despedimos, deseando que hayan disfrutado de este programa durante estos casi 6 meses de emisión y deseándoles lo mismo de siempre, que sean felices y que disfruten mucho de la bici.